Hola. El 16 de agosto zarpó el primer gran crucero después de 5 meses de pausa total, así que les voy a contar cómo vuelven los cruceros en esta nueva normalidad. Resulta que hace muy poquito el gobierno de Italia aprobó la vuelta de los cruceros con ciertas medidas y protocolos propuestos por las líneas de cruceros. Las líneas de cruceros que van a estar volviendo pronto son MSC y Costa. Ambas son líneas de crucero italianas que solo van a estar haciendo el Mediterráneo. La idea de todo esto es reactivar la economía y el turismo, y obviamente que van a haber un montón de medidas y protocolos. Por empezar, los pasajeros que van a ir a estos barcos solo pueden ser residentes del espacio Schengen, que es un grupo de países de Europa que no tienen controles fronterizos entre sí, por lo cual pueden ir a Italia sin problema para embarcar al barco, y los barcos van a estar haciendo solo puertos en el Mediterráneo con los cuales hayan acuerdos y permisos para poder ir. El primer barco que zarpó fue el MSC Grandiosa, que fue hace muy pocos días, el 16 de agosto, que va a estar haciendo cruceros de 7 días, saliendo de Génova, Italia, y yendo a varios puertos de Italia y también a Valletta, que es Malta, no es Italia, para después volver a Génova. El otro gran barco que va a estar volviendo es el MSC Magnífica, que va a estar zarpando el 29 de agosto para hacer también puertos del Mediterráneo, pero del Oriente. Va a estar haciendo puertos de Grecia y de Italia también, para después volver a Génova, Italia, una vez más. Para que los barcos puedan volver a funcionar, hay un gran grupo de expertos detrás planificando todos los protocolos y medidas para poder volver de la manera más segura posible, y les voy a contar los 5 cambios que van a haber en la industria de los cruceros. Primero que nada, antes de embarcar, tanto tripulantes como pasajeros van a ser testeados para ver si tienen COVID, y también van a tener que hacer un cuestionario de salud, como también se les va a tomar la temperatura para ver que esté todo bien antes de subirse al barco. Todo el proceso de embarcación va a ser lo más digital posible, y cuando tengan que embarcar al barco se va a hacer de pequeños grupos para evitar la aglomeración que se da normalmente cuando se embarca. El segundo cambio que van a ver en los cruceros es que van a haber muchas más medidas sanitarias y mucho más estrictas. La verdad es que los barcos ya teníamos un montón de protocolos para evitar brotes de contagios y sanitizábamos todos los días y teníamos un montón de cosas que hacer al pie de la letra, pero ahora van a haber muchas más medidas, todo se va a estar limpiando mucho más seguido y va a ser mucho más estricto, y también el aire acondicionado va a ser diferente, ya que todo el aire que entra va a ser aire fresco del exterior y que va a ser sanitizado para que mueran cualquier tipo de bacteria o virus que pueda traer ese aire, y también no va a haber ninguna recirculación de aire, sino que todos los aires acondicionados van a estar tirando aire fresco, nuevo y limpito. El tercer cambio, y el más importante, es el distanciamiento social, que quizás lo más difícil que parece imaginarse en los cruceros. Por empezar, los barcos van a estar con el 70% de la capacidad, o sea que no van a estar llenos, y todas las actividades, todos los shows, todo lo que ocurra a bordo va a ser controlado y en pequeños grupos con la distancia necesaria. Todo va a ser supervisado, todo lo que se pueda evitar presencialmente se va a evitar y se va a hacer de manera digital, como por ejemplo en la recepción, que un montón de gente siempre va a hacer 1000 preguntas. Eso se va a hacer por teléfono o por la aplicación que se puede tener a bordo, de modo que evitarán las filas en la recepción que siempre se dan. También todas las actividades van a tener que ser reservadas por la aplicación, así se puede controlar la cantidad de gente que va a ir. Y también en los restaurantes la gente no va a tener el menú que normalmente se tiene, porque todo el mundo está tocando eso y pasándoselo, sino que en las mesas va a haber un código QR que la gente con el celular escanea y puede ver en el celular cuáles son las opciones de comida para evitar eso totalmente. Después, en el teatro, por supuesto, nunca se va a llenar y siempre van a haber intercalados los espacios para que no esté nadie al lado de nadie y siempre haya distanciamiento social. Y el buffet tan famoso de los barcos, el tenedor libre, ya no va a ser más tenedor libre, sino que la gente va a tener que decir qué es lo que quiere y un tripulante se lo va a estar sirviendo y dándoselo. Y obviamente que los tripulantes van a tener barbijo, máscara, guantes y todo lo que se haga falta para poder garantizar la mayor seguridad posible en esta situación. También el barco va a estar brindándole barbijos a todos los pasajeros para las situaciones en las cuales no puede haber distanciamiento, como por ejemplo el ascensor, que por más que uno se aleje no puede estar muy lejos, pero no va a ser obligatorio todo el tiempo el barbijo. El cuarto cambio que se va a dar es que van a haber monitoreos de salud constantemente
Todos los días a todos los pasajeros y tripulantes se les va a tomar la temperatura y en los barcos van a haber mucho más médicos que de costumbre y van a ser personas que van a estar especialmente entrenadas para cualquier tipo de situación que pueda haber relacionada con el COVID, como así también van a haber los equipos necesarios como respiradores artificiales o lo que sea que pueda ser necesario, y si cualquier persona resulta tener COVID va a tener el tratamiento totalmente incluido sin tener que pagar nada más. Y por supuesto van a haber también cabinas especiales para aislar a personas si así fuese necesario. El quinto cambio, y quizás el más importante, es que en los puertos a los que vaya el barco la gente no va a poder bajar y pasear libremente, sino que solo van a poder bajar las personas que estén con excursiones del barco. ¿Por qué? Porque ellos quieren monitorear que se respete el distanciamiento social, que todo sea sanitizado, todo el protocolo y todas las medidas sean respetadas, por lo cual ya no se va a poder salir más como antes libremente a pasear por ahí, sino que solamente con excursiones del barco. Y otro dato curioso, que es algo que en realidad que ya existía pero que ahora se va a hacer más énfasis, son las pulseras reemplazando las tarjetas de las habitaciones. Esto ya existía pero ahora va a ser obligatorio para todos los pasajeros y también para los tripulantes. Entonces la gente ya no va a usar más tarjetas para entrar a la habitación o para pagar lo que quiera pagar, sino que estas pulseras que tienen un sensor van a reemplazarlo. Entonces uno simplemente lo apoya sobre el sensor y abre la puerta o paga lo que tenga que pagar. Estos sensores también tienen localizador, por lo cual así se va a monitorear que se respete el distanciamiento social, así que es obligatorio que todos tengan esto y que todos respeten la distancia sí o sí. Entonces, las novedades de los cruceros es que el 16 de agosto salió el MSC Grandiosa, el 29 de agosto va a salir el MSC Magnífica, los dos van a estar haciendo el Mediterráneo, pero uno el occidente y el otro el oriente. La siguiente línea de cruceros que va a estar volviendo va a ser Costa. El Costa Deliciosa primero el 6 de septiembre y después el Costa Diadema el 19 de septiembre. Y los demás barcos de Costa supuestamente vuelven el 30 de septiembre, pero la mayor parte de las líneas de cruceros grandes del mundo, incluyendo el resto de los barcos de MSC, tienen prevista su vuelta después del 31 de octubre. Esto fue algo que se publicó, que la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, que representa a la mayor parte de las líneas, anunció que voluntariamente suspenden todos los cruceros hasta el 31 de octubre, con algunas excepciones, pero lo cierto es que todas las líneas de crucero desde que empezó la pandemia van poniendo fechas y las van postergando porque día a día todo va cambiando y nunca se puede saber con certeza cuándo es el mejor momento para volver. Pero bueno, la verdad es que en Italia ya están volviendo un poco a la normalidad porque ya pasaron la peor parte de la pandemia y de los contagios. De este lado del mundo, en América, todavía no estamos ahí, pero esperemos que estemos en camino a eso y que pronto podamos volver y retomar un poco más la normalidad de la vida. Pero sin duda ahora todas las líneas de crucero están con sus ojos sobre el MSC para ver cómo resulta ese crucero y para poder después tomar esas medidas para poder volver todas las líneas de crucero pronto. Ojalá que estén volviendo pronto. Hay muchas personas que quieren viajar, muchas personas que queremos trabajar y la verdad es que esto que está pasando ya es una nueva normalidad y tenemos que adaptarnos, así que espero que pronto podamos volver. Si les gustó este reporte de noticias, denle me gusta y suscríbase. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.